Muy buenas tardes o muy buenas noches a todos. Mi nombre es Rosario Morelli e integro el cuerpo docente de PMLA. Continuamos hoy con el ciclo de conferencias Pilotos de Tormenta, donde desarrollamos temas que entendemos que son de interés y utilidad para el tiempo que nos toca vivir. En este caso, desde Costa Rica, tierra maravillosa, Diego Meneses nos va a decir cómo puede ayudar la gestión de proyectos a la reactivación económica. Pura vida, Diego. Pura vida, Rosario, muchas gracias, qué linda introducción. Un saludo para todos los amigos y amigas que nos están pues, viendo y pues que han aceptado la invitación de PEMLA para este seminario, esta charla que vamos a tener por acá. Así que bueno, también el agradecimiento a PEMLA por la plataforma, la posibilidad de poder pues en conjunto preparar esta presentación y hacerla llegar a los diferentes colegas latinoamericanos y personas que se encuentran pues aprendiendo acerca de la administración de proyectos. De antemano, bueno, les comento que vamos a hablar precisamente de cómo puede ayudar la gestión de proyectos a la reactivación económica. Nos encontramos en una situación bastante particular, nunca antes vivida, y bueno, nos toca a nosotros como generación, esta generación nos toca afrontarla y salir adelante. De ahí que bueno, mi presentación inicia con esta pantalla, esta imagen que podemos ver, es un amanecer, es un nuevo día. Y así es como quiero que visualicemos esta situación en la que nos encontramos. Nos encontramos en una situación que nos da la oportunidad de volver a creer en nuestros pueblos, en nuestra sociedad y bueno, trabajar en conjunto para salir todos adelante. Así que mi mensaje en el inicio de esta charla es: hay siempre un nuevo amanecer, hay siempre una nueva oportunidad y hay siempre una nueva forma de hacer mejor las cosas para salir todos y todas adelante de pues, la situación en la que nos encontramos en América Latina. Y bueno, precisamente iniciamos así, repasando un poco cómo está la situación en América Latina debido al COVID-19 y a lo que ha generado este virus mortal y que ha sido un enemigo muy silencioso para todos los países del mundo. Una pandemia, como lo decía anteriormente, bueno, que esta generación nunca antes había tenido que vivir en las cifras que estamos teniendo en este momento. Y es que inevitablemente el coronavirus ha traído y va a traer un aumento en la pobreza, de aproximadamente 29 millones de personas. 29 millones de personas estarían cayendo en la pobreza, y eso más o menos equivale a toda la población de países sumados, como lo es Panamá, como lo es Nicaragua, como lo es Costa Rica, como lo es Paraguay y El Salvador. Aproximadamente la suma de esos 5 países en cuanto a la población es lo que suma la cantidad de personas que van a caer en pobreza en este tiempo, pasando de 186 millones más o menos de pobres latinoamericanos a unos 215 millones de personas. De este número hay un total de había un total de 67 millones de personas en pobreza extrema, y van a haber ahora en adelante, debido a esta situación, unas 83 millones de personas en pobreza extrema. Recordemos que la pobreza extrema es aquella que no permite cubrir las necesidades básicas de las personas y familias. Eso quiere decir que ni tan siquiera pues tendrán un ingreso para poder alimentarse adecuadamente. Así que la cifra es bastante fuerte y nos tocará a nosotros pues hacerle frente. Estamos en la peor crisis económica para América Latina y el Caribe en su historia. Nunca antes habíamos tenido en la región una caída de un 5.3% del Producto Interno Bruto. De ahí que, bueno, nos hace ver la gravedad del asunto. El desempleo, creo que todos los países del mundo y bueno, en este caso de la región latinoamericana lo están viendo, como los cierres de fronteras y las diferentes acciones que han emprendido los gobiernos para mitigar el efecto del coronavirus, pues hacen que el desempleo aumente, evidentemente al cerrarse el turismo, al cerrarse restaurantes, al impedirse el libre tránsito. Todo eso hace que evidentemente el desempleo aumente y la reactivación económica se estanque, el progreso económico se estanque en todos los distintos países.
y con solo decirles que, bueno, más o menos 12 millones de personas van a estar desempleadas como sumatoria de los países latinoamericanos. Eso es más o menos pasar de un 8.1% de desempleo que teníamos antes de la situación a 11.5%. Países que van a rondar el 25-30% de desempleo, que quizás sea un poco temporal en cuanto se empiecen a flexibilizar las restricciones, podrán poco a poco volver la gente a emplearse. Sin embargo, en este momento son las cifras que rondan. Hay un retroceso económico, una de las grandes economías latinoamericanas, como es la mexicana, caerá un 6.6% según los datos del Fondo Monetario Internacional para este año. Y en general, pues el PIB argentino, por ejemplo, retrocederá 5.7%, el brasileño un 5.3%, Venezuela, que ha estado emergida en una situación económica compleja, va a tener un batacazo de 15% aproximadamente. Costa Rica, mi país, se estima un 3.6%. Así que bueno, la reactivación tal vez sea un poco lenta para este año, la proyección tal vez no sea tan positiva para este año. Sin embargo, se estima que ya para 2021 empiezan las recuperaciones mayores. Estados Unidos ha sido siempre una de las economías que los países latinoamericanos dependemos muchísimo, la mayoría de esta nación. Es una potencia mundial, evidentemente, un socio comercial muy fuerte. Sin embargo, se estima que casi llega al 6% del Producto Interno Bruto en contracción económica, ¿verdad? El día de ayer Estados Unidos llega a 25 billones de dólares en cuanto a su deuda, siendo el 117% de su Producto Interno Bruto lo que tiene comprometido en deuda. Esto equivale más o menos a que cada 24 horas Estados Unidos paga $1,000 millones en intereses. Aproximadamente cada habitante o cada ciudadano estadounidense, si hacemos una comparación, el gobierno debe $76,000 por cada ciudadano estadounidense, de tal forma que bueno, esto hace que no podamos pensar en contar mucho con este socio comercial, sino que tenemos que pues tener como países pues planes de mitigación y de manejo de riesgos para poder diversificar nuestra economía y no depender tantísimo de ellos. La economía global, todos estos datos que he venido dando son en su mayoría de las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, de la CEPAL, en lo que respecta a la pobreza y el aumento del desempleo. Pero bueno, el Fondo Monetario también indica que la caída de la economía global será aproximadamente de un 3%. Y bueno, la ventaja que tenemos con esta situación es que no hay presiones inflacionarias a la vista. Los países están manteniendo sus proyecciones iniciales antes de la pandemia, al inicio de año, y a excepción de Chile, que quizás sí sea un país que aumente un poco a lo que se tenía proyectado, sin embargo, con cifras muy, muy manejables. Esto es un poco la imagen de cómo se encuentra el déficit fiscal o la deuda fiscal en América Latina, en los distintos países, como porcentaje del Producto Interno Bruto. El Fondo Monetario Internacional dio este dato en el 2019 a finales, y tenemos países con más holgura, Paraguay, Guatemala, Perú, que tienen la posibilidad incluso de afrontar con mayor recurso esta pandemia. Sin embargo, hay otros países, incluido Costa Rica, que están teniendo problemas de déficit fiscal. Costa Rica pues aprueba a final del 2018 el Plan de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, una nueva ley de impuestos y reducción de gasto público. Sin embargo, este año, ya que empezaba a dar mejores resultados, se nos viene la situación y es probable que la pandemia haga, pues, con el aumento en las inversiones que han habido en salud y pues enfocados en la ayuda a la sociedad, se llegue perfectamente a un 65% de deuda, lo cual automáticamente hace que el salario de los funcionarios públicos se congele. Ya no podrían tener aumentos salariales hasta que eso baje, precisamente porque así lo indicó la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas aprobada a finales del 2018. Todo esto hace ver que hay países con un poco más de holgura para afrontar esta situación, otros ya muy comprometidos, y eso es un agravante. Un país con alta deuda y con un déficit fiscal alto hace que las calificadoras de riesgo internacionales pues les pongan calificaciones mayores, y de esta forma los intereses que se pagan
por las deudas son mayores. Eso es como una persona física o una empresa que si tiene un nivel de endeudamiento alto es un poco más riesgosa y de tal forma que se le cobra posiblemente muchas veces una deuda, un interés mayor. Así sucede con los países. Entonces, esto es un agravante también a considerar. Y bueno, sí, muchos factores, caída del precio del petróleo, en algunas economías eso impacta muchísimo. Todo lo que hemos venido resumiendo hace ver que en general el mundo viene en caída, estamos viendo las bolsas de valores cayendo y demás. Así que bueno, es una situación bastante compleja y evidentemente vamos a tener un aumento en la pobreza, lo decíamos anteriormente, veremos más este tipo de escenarios. Con la pobreza vienen muchas otras cosas que pues los países deberán vigilar, como es el narcotráfico, la delincuencia y demás. Así que será más constante ver este tipo de imágenes en nuestros países, muy lamentablemente. Pero bueno, entrando también en el tema de lo que es los proyectos y cómo los proyectos precisamente van a ayudar a reactivar la economía, este es el momento, ese es mi mensaje hoy. Este es el momento de que todo lo que hemos aprendido en la administración de proyectos, lo que hemos podido estudiar, lo que hemos podido aprender, es el momento de empezar a aplicarlo. Este es el momento donde se pone a prueba todos nuestros conocimientos. ¿Qué es un director de proyectos? ¿Qué hace un director de proyectos? Bueno, es precisamente aquel director de la orquesta, aquel que pues integra, aquel que hace que la función salga de la mejor manera, que el proyecto salga exitoso. Ese es el trabajo del director de proyectos, integrar cada una de las áreas, cada una de las partes del proyecto para poder dar un resultado final con base en el alcance que se planificó y con base en las expectativas también de los y las interesadas. Así que bueno, el director de proyectos y nosotros como directores de proyectos tenemos ahora más que nunca una misión de cambiar el mundo. Siempre hemos pensado que los directores de proyectos podemos cambiar el mundo y podemos hacer un mundo mejor, mucho mejor. Así que este es nuestro momento para poder pues trabajar de la mejor forma los distintos proyectos que se nos asignen. Cada vez son más los recursos limitados que vamos a tener para poder llevar a cabo los proyectos y cada vez los recursos debemos cuidarlos más, ¿verdad? Máxime en esta situación en la que nos encontramos, que hace que los recursos sean cada vez más limitados y más preciados. Y bueno, parte del rol que debemos tener es precisamente ejercer con liderazgo. Vamos a tener equipos diversos con distintas necesidades, con distintos problemas. Esta situación, si no me afecta a mí, quizás afectó a un familiar o quizás afectó a una persona muy cercana. Así que el director de proyectos va a tener que pues, ostentar de un liderazgo muy interesante, muy importante, muy fuerte para poder pues, trabajar con su equipo y también trabajar este tema emocional que estamos viviendo. Evidentemente es un tema que a todos nos agobia, que a todos nos desgasta. Así que pues ese es parte del rol que va a tener ahora fuertemente el director de proyectos para poder sacar adelante este barco. Siempre los conocimientos que hemos aprendido, lo decía anteriormente, en el transcurso del tiempo, vamos a tener que aplicarlos. Este es nuestro momento, es nuestra oportunidad de hacer las cosas y de hacerlas mejor. Y parte, bueno, las habilidades del director, como lo son la negociación, ahora más que nunca tenemos que, lo decía ahora, pues cuidar los recursos, cuidar todo lo que es el presupuesto y bueno, tener esta parte de negociación, cuándo podemos solicitar rebajas. Yo creo que, y por ahí lo leí, es un momento de negociar todo, es un momento de negociar todo y pues hacer que los proyectos salgan cada vez mejor. Y bueno, es parte importante entender y recordar por qué inician los proyectos. Los proyectos inician muchas veces por requisitos legales, hay leyes que cambian, leyes que se modifican, y tenemos que acoplar nuestros proyectos a eso. Tenemos que acoplar nuestros proyectos a nuevas leyes, a nuevas regulaciones. Cada vez más en estos tiempos las leyes han venido cambiando, se modifican, hay nuevos decretos presidenciales o hay nuevas reglas que seguir. Así que tenemos que entenderlo bien y hacerlo como análisis o como parte del análisis de los factores ambientales de la empresa. Entender ese entorno en el que nos rodeamos es vital. Y bueno, inician también los proyectos por eso.
Así que esta es una oportunidad muy grande para iniciar con nuevos proyectos. Otro de los aspectos del por qué inician los proyectos es para satisfacer necesidades de interesados. El mundo de hace 3 meses es total y completamente al mundo que tenemos hoy. Así que tenemos muchísimas oportunidades para generar nuevos proyectos que impulsen la economía y que nos generen también réditos, que nos generen una forma de vivir y de vivir también bien. Otro de los aspectos del por qué inician los proyectos es para mejorar productos, servicios. Estamos viviendo un tiempo tan diferente en donde quizás una plataforma como Zoom, que hace 3 meses no se utilizaba mucho, ahora es de las más utilizadas en el mundo, con un aumento exponencial de su rentabilidad y de sus acciones, el precio de las acciones. Así que eso es un ejemplo que podemos en este momento inventar, reinventar productos, servicios, procesos para hacerlos más ágiles y más eficientes. Y bueno, también porque las estrategias de negocio cambian, es parte de lo que estamos hablando de la situación en la que nos encontramos y del mundo actual. Yo creo que tenemos que mirar ya el mundo actual y no el mundo de hace 3 meses. Y también aquí entra un poco el tema, no sé si lo han podido escuchar y si no también podríamos ampliarlo en algún momento o existir alguna consulta, pueden plantearla. Es un tema que impulsa mucho el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que es el tema de economía naranja, un tema de creatividad, de innovación, de ideas nuevas y de ponerlas en práctica, basado en el arte y basado en diferentes temáticas que generan encadenamientos productivos y mejoras a lo que ya tenemos. Por ahí se habla incluso de cómo en el 2014 los trajes del ébola eran sumamente costosos, sumamente incómodos, calientes, y bueno, aunque ustedes no lo crean, una diseñadora de vestidos de novia fue la que pues trabajó en el proyecto de generar un mejor traje en ese momento, mucho más cómodo, sencillo de manejar y menos caliente. Así que eso es un ejemplo de economía naranja, de cómo las ideas creativas y los encadenamientos productivos generan resultados mejores y que bueno, tenemos la oportunidad de aprovecharlos en estos momentos. Y bueno, parte importante, al tener los recursos más que nunca tan limitados y al tener una confianza pues expresa por parte de los interesados de hacer las cosas bien y cada vez mejor, manejando de la mejor manera los recursos, es vital y más que nunca el monitoreo y control de nuestros proyectos, los que estemos trabajando actualmente, pero también los que iremos a trabajar, los que nos irán a asignar en un futuro próximo. Ahora más que nunca las herramientas como lo que es el cronograma, lo que es el presupuesto, apegarse a esto es vital para poder salir adelante con nuestros proyectos que los tengamos a cargo. Herramientas como el Project, por ejemplo, nos pueden ayudar muchísimo a tener un control y un monitoreo adecuado de cada uno de nuestros proyectos. Y bueno, esta imagen representa para mí mucho. Primero dice que de esta manera, si nos distanciamos un poquito, vamos a poder bajar esa curva de contagios que hay en cada uno de nuestros países. Pero también acá yo visualizo a un director de proyectos diciendo hasta aquí, no más corrupción. Me gusta mucho ver su camisa blanca que me refleja transparencia. Y es aquí donde dice, ya no más corrupción, las cosas se van a empezar a hacer mejor. Demandamos cada vez más transparencia en nuestros gobiernos, en nuestros trabajos, en nuestras empresas, en nuestros proyectos que dirijamos y vamos a hacer la diferencia. No vamos a hacer más de muchos que hay, sino que vamos a decir hasta aquí y las cosas se van a empezar a hacer de la mejor manera. Y esta es la curva que queremos nosotros ver, la curva que queremos observar, la única que deseamos, que es la del crecimiento económico. Esta curva queremos verla hacia arriba y es por medio de nuestro trabajo como directores de proyectos que podemos apoyar, impulsar y bueno, llevar hacia adelante esta curva, apoyando los distintos proyectos, ejerciéndolos de la forma más transparente y de la forma más ordenada con base en los estándares del PMI que nos enseñan tanto sobre herramientas distintas y sobre formas de hacer las cosas de la mejor manera. Así que bueno, este es mi mensaje final, pues un poco de Don Quijote y Sancho. Algunos lo habrán leído, otros tal vez no pasaron de la primera página. No los culpo mucho, es un libro bastante largo,
Pero bueno, me quedo con esta enseñanza. Don Quijote vio en ese momento gigantes y bueno, eran en realidad molinos de viento. Aún así, Don Quijote tuvo la valentía de enfrentar a esos gigantes pensando que lo eran. Él fue hacia adelante, a luchar en contra de ellos y bueno, la valentía es lo que más rescato. ¿Cuál es la analogía que hago en esta situación? Que de momento podemos estar viendo gigantes en nuestros países, en nuestras comunidades, en los lugares donde vivimos, en nuestras familias o en nuestra propia vida personal, si tenemos alguna situación compleja que estamos afrontando debido a esta situación económica y sanitaria. Pero en realidad esos gigantes hay que afrontarlos porque detrás de ello no es más que un espejismo. En realidad son molinos y molinos de viento. Y bueno, yo sí me quedo con el mensaje y la idea que el viento siempre, siempre impulsa. Así que bueno, hacia adelante, esta situación pasará, vamos a salir adelante y como directores de proyectos tenemos la responsabilidad de hacerlo y hacerlo de la mejor manera para que nuestras economías mejoren cada vez más. A todos muchas gracias y bueno, por el espacio a PEMLA nuevamente el agradecimiento. Muchísimas gracias, Diego. Que resulta clarísimo que vivimos momentos de enormes cambios y eso solo lo podemos enfrentar con proyectos. Proyectos y cambios están tan asociados que es imposible pensar un cambio sin un proyecto. Y bueno, empieza a ser cada vez más importante, ya lo era, pero ahora es vital que lo gestionemos profesionalmente. Así que me gustó muchísimo tu conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. A todos. Muchas gracias a todos por haber participado y los esperamos el próximo jueves para la siguiente charla de pilotos de tormenta. El tema va a ser la neurosis organizacional en tiempos del coronavirus. La va a dar Tony Antonio de los Campos y creo que les va a encantar. Está muy, muy buena. Los esperamos.